El día de hoy vamos a resolver el ejercicio de qué pasa con las cargas y cómo se atraen o se repelen que están en los vértices de un triángulo equilátero. En este caso, nuestro problema nos pide específicamente decir cuál es la fuerza que va a estar actuando sobre mi carga positiva, esta de azul. Entonces yo tengo en un vértice una carga de menos 2 microcoulombs, en otro una de menos 6 microcoulombs y en otro otra de más 4 microcoulombs. Entonces, como yo quiero conocer cuál es la fuerza que está actuando en esta, primero vamos a hacer un análisis de las fuerzas y cómo se están representando. Primero, la carga Q1, como es de carga distinta a la carga Q3, va a estar ejerciendo una fuerza de atracción. Para entender mejor esta idea vamos a pensar que la carga Q1 y la carga Q2 están fijas y la carga Q3 se puede mover. En este caso, como es carga de atracción, estará siendo jalada hacia Q1. Entonces yo pensaría que aquí tengo una fuerza de Coulomb, que es la fuerza que va de Q1 a Q3. Mientras que de este otro lado tendría una fuerza también de atracción que va en la dirección de la línea que las une, como habíamos platicado para la fuerza de Coulomb, y que sería la fuerza que Q2 ejerce sobre Q3. Yo puedo crear aquí un plano cartesiano, simplemente para referenciar en dónde está mis fuerzas actuando. Entonces aquí está el eje Y, aquí está el eje X, aquí va a estar la fuerza que 1 ejerce sobre 3 y aquí va a estar la fuerza que 2 ejerce sobre 3. Muy bien, recuerden que en el centro de mi plano cartesiano yo voy a poner el objeto sobre el cual están actuando las fuerzas. A esto se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Muy bien, ahora ¿cómo le hago yo para saber cuál es la fuerza total que está actuando en mi objeto azul? Pues muy fácil, yo voy a hacer la sumatoria de fuerzas como vector y yo sé que eso es igual a 0. Para hacerlo más sencillo yo voy a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y por otro lado voy a saber que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Aquí vamos a hacer una pequeña división. Veamos que yo puedo separar estas fuerzas según sus componentes cartesianas. Pero para eso voy a necesitar esos ángulos de ahí. ¿Cómo le hago para conocerlos? Ese ángulo en rojo que yo estoy poniendo aquí, uno es este y el otro es este de acá. Bueno, pues vamos a ver lo siguiente. Como es un triángulo equilátero, este ángulo de aquí tiene que ser de 60 grados. Este ángulo de aquí tiene que ser de 60 grados. Ahora, con esta línea yo estoy cortando a este eje, a este ángulo justo por la mitad. Entonces aquí me quedaría un ángulo de 30 y aquí un ángulo de 30. ¿Cómo puedo estar seguro que ese tiene que ser de 30? Porque este va a formar un ángulo de 90 grados aquí con la horizontal y por lo tanto 60 más 90 me da 150, la suma de los ángulos internos debe ser 180 y me da 30 grados. O solamente me puedo fijar que como es una altura va a estar bisecando también mi ángulo, es decir, lo va a estar partiendo en dos. Ahora ya sé que este es un ángulo de 30 grados. Y entonces yo puedo ver que la sumatoria de fuerzas en X va a ser la componente de esta en X, es decir, F23 en X. Y en esta dirección va a estar la fuerza 1,3 en X. Aquí va a estar la fuerza 1,3 en Y. Y acá va a estar la fuerza 2,3 en Y. Ahora vamos a ver cómo se ve la suma. En X voy a sumar todas las fuerzas que viven en X. F23 vive en X, F13 vive en X y su suma tiene que ser igual a 0. Noten que yo no les puse los signos. ¿Por qué? Hay que recordar que este vector F23 en X apunta hacia la dirección positiva de las X, por lo tanto es positiva, mientras que F13 de X apunta en la dirección negativa de X. Así que lo voy a escribir aquí.
Para la sumatoria de fuerzas en Y, todo lo que apunta hacia arriba es positivo, todo lo que apunta hacia abajo es negativo. En este caso veo que tanto F2,3 en Y F1,3 en Y apuntan hacia abajo, entonces ambos deben ser negativos. A la hora de la descomposición, pueden ver el video que les recomiendo ahí en la etiqueta sobre descomposición vectorial. Resulta que la F2,3 la puedo expresar como F2,3 coseno del ángulo. En este caso es de 30 grados. Menos F1,3 que es el coseno de 30 grados también porque estamos en X. Para Y sería F2,3 seno de 30 grados menos F1,3 seno de 30 grados. Y la suma tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a ver, para poder terminar de resolver. F2,3, la magnitud de esta fuerza es igual a ¿cuánto? Pues como yo sé que son fuerzas de Coulomb, yo sé que va a ser la constante K por la carga Q2 por la carga Q3 entre la distancia que la separa al cuadrado. Vamos a sustituir. La constante K vale 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, que va a estar multiplicando a Q2, pero Q2 dijimos que era menos 6 microcoulombs. Sería menos 6. Bueno, en este caso voy a tomar solamente la magnitud de la carga, porque la dirección que está dada por el signo ya la tomé desde el momento en el que dije la dirección de este vector fuerza. Entonces sería 6 microcoulombs, que es 6 por 10 a la menos 6 coulombs, que multiplica la carga Q3, que dijimos que era de 4 microcoulombs, es decir, 4 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre la distancia al cuadrado. Veo que la distancia que hay entre Q2 y Q3 es de 0.5 metros, es decir, 5 por 10 a la menos 1 metros al cuadrado. Vamos a ver por cuál es la conveniencia de escribirlo así. Esto me va a quedar como 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, que multiplica a 6 por 4, 24, por 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6 por leyes de los exponentes. Recuerden que esto es igual a A a la n más m. En este caso los exponentes se suman. Entonces me queda 10 a la menos 12. Coulomb por Coulomb me da Coulomb cuadrado. Y voy a dividir entre esto de acá abajo. 5 al cuadrado me da 25. 10 a la menos 1 al cuadrado me da 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces aquí ya veo que los coulombs al cuadrado se me van con los coulombs al cuadrado y los metros cuadrados con los metros cuadrados, quedándome las unidades que yo quería. Entonces me va a quedar que la fuerza 2,3 va a ser 9 por 24 entre 25, que multiplica a 10 a la 9 por 10 a la menos 12. Este 10 a la menos 2 va a subir como 10 a la 2. Entonces esto quedaría como 9 por 24 sobre 25, que multiplica a 10 a la menos 1. Entonces esto sería 9 por 24 entre 25 entre 10, sería una fuerza de 0.864 newtons. Este sería el valor de la fuerza que va de 2 a 3. Ahora, si yo quisiera conocer la fuerza que va de 1 a 3, no tengo más que recordar que sea la constante K por la carga Q1 por la carga Q3 entre la distancia que la separa al cuadrado. Nuevamente esto es 9 por 10 a la 9. Ahorita voy a omitir las unidades porque ya lo hicimos hace rato y vemos que quedan de manera correcta. Q1 es de 2 microcoulombs, 2 por 10 a la menos 6
coulombs, que multiplica a 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Nada más para revisar que esté utilizando las cargas correctas, 4 y 2, muy bien, entre la distancia que los separa. Si yo reviso, la distancia que separa a la carga Q1 de la carga Q3 es la distancia de 0.5 metros. Que entonces escribo otra vez como 5 por 10 a la menos 1 metros al cuadrado. Aquí recuerden que voy a eliminar de una vez las unidades porque ya sé que se eliminan de manera correcta. Y entonces ahora el resultado que me va a quedar es que la fuerza que va de 1 a 3, su magnitud debe ser 9, 2 por 4, 8, entre 5 al cuadrado, que sería 25, y aquí me quedaría por 10 a la menos 12, de 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, tengo ese resultado por 10 a la 2. Este 10 a la menos 1 al cuadrado me da 10 a la menos 2, al subirlo me queda como 10 a la 2. Y entonces este resultado sería, y aquí me está faltando multiplicar por 10 a la 9, que es este de aquí. Entonces este resultado sería 9 por 8, entre 25, entre 10 me queda 0.288. Aquí lo escribo un poquito más, esto me queda 2.88, 10 a la menos 12 por 10 a la 10 me queda 10 a la menos 10 por 10 a la 9 me queda 10 a la menos 1. Y las unidades sabemos que eran los newtons, y entonces la fuerza me queda de esta manera. Ahora regreso a las ecuaciones que yo tenía acá arriba. Yo sé que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual. Aquí me equivoqué desde hace rato. No tiene que ser igual a 0. Debe ser a la fuerza resultante en X, y aquí es la fuerza resultante en Y. Fuerza resultante en Y, fuerza resultante en Y y fuerza resultante en X. Esto porque yo quiero encontrar las componentes justo de la fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante en X no va a ser otra cosa que lo que habíamos dicho. F23 coseno de 30. Lo voy a reescribir. F23 coseno de 30 menos F13 coseno de 30. Entonces aquí me va a quedar que F23, yo ya sé que es 0.864 coseno de 30 menos F13, que es 0.288 coseno de 30. Todo está en newtons, entonces mi respuesta final para la fuerza resultante en X debe ser 0.864 coseno de 30 menos 0.288 coseno de 30. El resultado va a ser 0.49 newtons para la fuerza resultante en X. Yo sé que la fuerza resultante en Y, por otro lado, era menos F23 seno de 30 menos F13 seno de 30. Entonces aquí me iba a quedar 0.864 seno de 30 menos 0.288 seno de 30. Esto me va a dar como resultado entonces, bueno, aquí es un signo menos, va a quedar 0.432 negativo menos 0.144. Todo este en newtons, y me quedaría entonces 0.432 menos 0.144, 0.288 newtons. Eso vale la fuerza resultante en Y. ¿Por qué me interesa conocer esas fuerzas? Porque la fuerza resultante total en magnitud va a ser la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Y aquí me va a quedar entonces la raíz cuadrada de
0.49 newtons al cuadrado más, aquí va un signo negativo, menos 0.288 newtons al cuadrado. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 0.49 al cuadrado más 0.323 newtons al cuadrado. Entonces al sacarle raíz me va a quedar que esto es igual a 0.568 newtons, donde este es el valor de la magnitud de la fuerza resultante. Es decir, la fuerza resultante va a ser 0.568 newtons. Esta es la fuerza que está actuando sobre mi carga positiva. Ahora, ¿cuál sería la dirección de esa fuerza? Pues yo puedo encontrar que el ángulo va a ser el arco tangente. En su calculador ustedes lo escriben como tangente a la menos 1 de la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Y esto les va a dar como resultado menos 0.288 entre la fuerza resultante en X, que es 0.49, dar menos 30.44 grados. Es decir, su fuerza resultante va a ser una fuerza que va a ir más o menos en esta dirección de aquí. Muy bien, muchachos, pues espero que haya quedado claro. Aquí me había equivocado, recuerden que aquí era la fuerza resultante. Y pues entonces yo lo único que necesito saber es cuáles son las componentes de la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Esas yo cómo las voy a encontrar, pues a partir de mi diagrama de cuerpo libre y de la sumatoria de fuerzas. Una vez que tengo la sumatoria de fuerzas, yo puedo encontrar las componentes y así encontrar la magnitud de mi vector fuerza. Espero que haya quedado suficientemente claro, muchachos. Eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente.